La reflexión de hoy es muy importante. Hablaremos sobre el perdón de nuestras ofensas, o sea, el perdón de nuestros pecados, para que no asumamos que siempre vamos a alcanzar el perdón de Dios. La parte más importante de nuestra fe es reconocer, como verdad de fe, que somos pecadores. Por el pecado original todos tendemos a obrar mal. Y es por esto que vamos a hablar hoy de cómo ese ser pecadores se manifiesta en nuestra vida diaria, cómo el pecado es siempre y ante todo una ofensa a Dios. En el Señor encontramos siempre el perdón, pero nosotros tenemos que mover nuestro corazón para alcanzar ese perdón, el dolor de los pecados, que es muy importante. Todo pecado puede ser perdonado, pero si el pecador se arrepiente, la misericordia de Dios es infinita. Y todo pecado puede ser perdonado, pero la condición para ser perdonados es perdonar de corazón a los demás. Así como ha de ser nuestro perdón, será el perdón que recibiremos de Dios. Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. Padre, perdónanos, perdona nuestras ofensas. Así pedimos todos los días en el Padre nuestro. Somos pecadores, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Así escribe San Juan en su primera carta. La universalidad del pecado aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento y es enseñada también en el Nuevo. Cada día tenemos necesidad de pedir perdón al Señor por nuestras faltas y pecados. Le ofendemos quizá en cosas pequeñas y sin una expresa voluntad de ofender a Dios, con nuestras acciones o también con nuestras omisiones, a veces de pensamiento, de palabra o de obra. Lo que la revelación nos dice coincide con la experiencia. El hombre, cuando examina su corazón, comprueba su tendencia al mal. Se ve anegado por muchos males. Esto explica la división íntima del hombre. Hoy, mientras hacemos nuestra oración con el Señor a lo largo del día, podemos hacer nuestra aquella ejaculatoria del publicano que no se atrevía a levantar la vista en el templo y que reconocía como nosotros haber ofendido al Señor. Oh Dios, decía, lleno de humildad y arrepentimiento, ten compasión de mí, que soy un pecador. Cuánto bien nos puede hacer esta breve oración, repetida con un corazón humilde. La puso el Señor en boca del publicano de la parábola, para que la repitiéramos nosotros cada día. Muchas veces los hombres suelen confundir el pecado con sus consecuencias, y esto les entristece. Entonces viene el fracaso que introduce en su vida personal o la humillación de haber faltado a un deber o los daños producidos a otras personas. Ven el pecado en relación a su propio ideal roto o mal causado por otros. Sin embargo, no hay pecado sino en cuanto a ofensa a Dios. Secundariamente también en relación a uno mismo, a los demás y a toda la sociedad. Por eso decimos, he pecado contra Dios. Así afirma el rey David cuando se da cuenta del delito que cometió contra Urías. David había cometido adulterio, procurando después la muerte de forma vergonzosa al marido de la adúltera, un amigo y uno de sus mejores generales. Sin embargo, el adulterio, el crimen perpetrado, el abuso de poder, el escándalo dado al pueblo, por graves que hubieran sido, los juzgaba superados en malicia por la ofensa a Dios. El incumplimiento de la ley puede derivarse desastres y sufrimientos, pero el pecado propiamente solo existe ante Dios. El pecado contra el cielo, contra Dios. Por eso Él exclama, he pecado contra el cielo y contra ti. Proclamará así también el hijo pródigo cuando vuelve arrepentido a la casa paterna. Sin estas palabras, he pecado,
El hombre no puede entrar verdaderamente en el misterio de la muerte, de la resurrección de Cristo, para sacar de ella los frutos de la redención y de la gracia. Estas son palabras clave. Evidencian sobre todo la gran apertura interior del hombre hacia Dios. Padre, he pecado contra ti. El salmista habla aún más claramente y dice, contra ti solo pequé. Este contra ti no anula las demás dimensiones del mal moral, como es el pecado en relación con la comunidad humana. Sin embargo, el pecado es un mal moral de modo principal y definitivo en relación con Dios mismo, con el Padre, el Hijo. Es por eso que los cristianos debemos comprender algo muy importante, que el mundo, el príncipe de este mundo, trabaja muchísimo para anular y aniquilar el aspecto del sentido de pecado en el hombre. En cambio, la Iglesia trabaja sobre todo para que cada uno de los hombres se encuentre a sí mismo en el propio pecado ante Dios y en consecuencia para que acoja la penitencia salvífica del perdón, contenida así en la pasión y en la resurrección de Cristo. Qué gran don del cielo es poder reconocer nuestros pecados, sin excusas ni mentiras, acercarnos hasta la fuente inagotable de la misericordia divina y poder decir, Padre, perdónanos, perdona nuestras ofensas. Qué paz tan grande da el Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica nos señala que no basta con reconocer nuestros pecados. Es preciso que su recuerdo sea doloroso y amargo, que hiera el corazón, que mueva el alma al arrepentimiento, de modo que sintiéndonos angustiados interiormente, nos movamos a recurrir a Dios nuestro Padre pidiéndole con humildad que nos saque las espinas de los pecados clavadas en nuestra alma. El Señor siempre está dispuesto a perdonar todo en todos. Al que viene a mí, nos dice Jesucristo, yo no lo echaré fuera. ¿No es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno solo de estos pequeños? Es más, como enseña Santo Tomás, la omnipotencia de Dios se manifiesta sobre todo en el hecho de perdonar y en usar la misericordia, porque la manera de Dios que tiene de mostrar que tiene supremo poder es perdonando libremente. En el Evangelio aparece la misericordia de Jesús para los pecadores como una constante, que se repite una y otra vez. Los recibe, los atiende, se deja invitar por ellos, los comprende, los perdona. A veces los fariseos lo criticaban por esto, pero él los recrimina diciéndoles que no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, y que el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que estaba perdido. La ofensa ha de ser perdonada por el ofendido. El pecado solamente puede ser perdonado por esto, por el mismo Dios. Así lo hicieron notar a Jesús unos fariseos. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y el Señor no rechazó estas palabras, sino que se sirvió de ellas para mostrarles que Él tiene el poder precisamente porque es Dios. Ahora bien, para que comprendamos un poco más por qué tenemos que confesarnos para que Dios nos perdone los pecados cometidos, recordemos esto. Después de la resurrección, lo transmitió a su iglesia, para que ella, por medio de sus ministros, pudiesen ejercer hasta el fin de los tiempos este perdón, diciéndoles, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retuvierais, les serán retenidos. Así que el Señor ha dejado esta potestad a su santa iglesia. Al Señor le encontramos siempre dispuesto al perdón y a la misericordia en el sacramento de la confesión. Podemos estar absolutamente ciertos, enseña así el Catecismo Romano, que Dios está inclinado hacia nosotros de tal modo que con muchísimo gusto perdona a los que de veras se arrepienten. Es verdad que pecamos contra Dios, pero también es verdad que pedimos perdón a un Padre cariñosísimo que tiene poder para perdonarlo todo.
Y no solo dijo que quería perdonar, sino además anima a los hombres para que pidan perdón. Hasta nos enseña con qué palabras lo hemos de pedir. Por consiguiente, nadie puede tener duda de que por Él se ha dispuesto, que en nuestra mano está, por así decir, recobrar la gracia divina. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si vosotros perdonáis a otros sus faltas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Dios nos ha perdonado mucho y no debemos guardar rencor a nadie. Hemos de aprender a disculpar con más generosidad, a perdonar con más prontitud. Perdón sincero, profundo, de corazón. A veces nos sentimos heridos sin una razón objetiva, solo por susceptibilidad o por amor propio lastimado. Y si es nuestro caso, que aquella ofensa es realmente grande, que realmente es una ofensa de importancia, ¿no hemos ofendido quizá nosotros mucho más a Dios? Él no acepta el sacrificio de quienes fomentan la división. Así Dios quiere ser aplacado con oraciones de paz. La mayor obligación para Dios es nuestra paz, nuestra concordia, la unidad. Con frecuencia debemos hacer un examen para ver cómo son nuestras reacciones ante las molestias que en alguna ocasión de la convivencia humana trae consigo. Seguir a Cristo en la vida corriente es encontrar también ese punto en el camino de la paz y de la serenidad. Estar vigilantes para evitar la más pequeña falta de caridad externa o interna. Esas pequeñeces diarias normales en toda convivencia no pueden ser motivo para que disminuya la alegría en el trato con quienes nos rodean. Si alguna vez tenemos que perdonar alguna ofensa real, entendamos que es una buena ocasión para imitar a Jesús, que pide perdón para los que le crucifican. Nos hará saborear el amor de Dios que busca no la propia ventaja, sino enriquecer el propio corazón, que se hace más grande y con mayor capacidad de amar. No debemos olvidar entonces que nada nos asemeja tanto a Dios como estar siempre dispuestos al perdón. Que Dios te bendiga.